Bueno, cordial saludo para todos. Yo creo que es importante en relación con la educación en casa resaltar el hecho de que todos educamos siempre, de alguna manera, cuando somos papás y en general en todo nuestro comportamiento diario, de una u otra manera estamos siendo observados y por lo tanto somos ejemplo para alguien y en consecuencia pues enseñamos. En el caso de nuestro papel como padres, todo el tiempo estamos enseñando. Nuestros hijos aprenden a hablar el idioma que nosotros hablábamos, a comer lo que nosotros comemos, e inclusive gestos y cosas que parecen tan poco relacionadas con la educación misma como la forma de caminar. Todo eso lo aprenden nuestros hijos de nosotros prácticamente desde que están en el vientre materno. El niño en el vientre empieza a acostumbrarse al sonido de la voz de su madre y a empezar a tomar la cadencia, la musicalidad de su idioma, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que quiero decir con todo esto es que educamos así no queramos o así no lo asumamos. Lo que uno hace cuando decide educar en casa es convertir eso en una actividad consciente, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos educando, pero de manera inconsciente. Entonces lo que hacemos cuando educamos en casa es volver esa acción una acción consciente, una acción voluntaria y una acción encaminada a los objetivos que nosotros queremos que nuestro hijo obtenga en el transcurso de su vida. Básicamente creo yo que hay que educar para que las personas sean felices, independientemente de cuál sea la versión de felicidad que cada quien tenga. Al final lo más importante es que la gente se sienta a gusto con su vida y eso empieza con la preparación en casa. Ahora, uno tiene que cumplir con unos parámetros de formación dentro de la sociedad que son los que lo llevan a uno a considerar la educación formal en casa, que es de lo que estamos hablando aquí. El hecho de que uno tiene que saber leer, escribir, de que uno tiene que saber hacer cuentas, conocer historia, etcétera. Todo eso es algo que todos deberíamos adquirir en el transcurso de nuestra niñez para poder desempeñarnos como adultos funcionales dentro de la sociedad. Entonces, pues hay muchos formatos para la educación y el formato que todos conocemos, el que la mayoría de nosotros nos hemos criado, es el formato educativo de escuelas y colegios en los que uno va, cumple un horario, sigue un currículo, tiene un profesor que le está dando a uno unas clases y uno cumple unos objetivos, ¿sí? Eso es como lo básico que todos tenemos que aprender. Uno puede hacer eso en casa, ¿sí? Uno puede enseñarle a su hijo a leer y a escribir con muchísimas ventajas con relación a lo que se puede hacer en un colegio. Por ejemplo, el hecho de que se puede empezar desde muy temprano a educar a un niño al gusto de la lectura, leyéndole desde chiquito, desde que está muy pequeño, acostándose con él, leyendo libros y posteriormente, gracias a ese amor por los libros, empezar a leer y a escribir. A partir del momento en que un niño adquiere la habilidad para leer y escribir, en ese momento ese niño tiene las herramientas en su mano para su autoformación, para ser autodidacta. Cuando uno está haciendo educación en casa, ese es el llamado, ¿sí? La idea es formar a un niño responsable que sea capaz de autoconstruirse a sí mismo si se le dan las herramientas. E inclusive si no se le dan, tendría que estar también en condiciones de buscarlas por sí mismo y formarse. Ejemplos hay muchos en la historia. Y yo creo que es importante recordar que las escuelas son recientes, las escuelas son como instituciones de formación de niños, son instituciones que existen hace 250 años. Previamente la tarea de la formación de los niños era obligación de padres y madres. Si yo era zapatero, pues educaba a mi hijo en el arte de hacer zapatos, si era herrero, tres cuartos de lo mismo, y las señoras por su lado educaban a las niñas en las actividades propias del hogar. De manera que lo que aparece es una concepción de la formación de un ciudadano que el Estado necesita para cumplir, para
satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que las escuelas nacen como una forma de generar un ciudadano que el Estado necesita, ¿sí? Muchas personas recurren a la educación en casa precisamente para evitar que el Estado tenga injerencia sobre sus hijos, que no reciban la formación que la gran mayoría de las personas van a recibir a partir del Estado y digamos que se podría uno decir que esta es una visión conspiranoica de la educación. La propuesta aquí se parece en el sentido de que uno no quisiera que hubiera ciertas influencias en la educación de sus hijos, influencias que de todos modos cree uno que pueden ser negativas. Y ahí vendría la otra ventaja de la educación en casa. En la educación en casa lo que el niño aprende es lo que nosotros queramos que él aprenda. La formación la dirigimos nosotros como padres y en la educación de nuestro hijo nadie más influye, ¿sí? Evidentemente hay personas que son muy positivas como influencia dentro de la formación de una persona, pero también hay muchos elementos que son muy negativos. Entonces, por decir algo, un profesor, 30 estudiantes y todos de 4 o 5 años y un solo adulto, tiene mucha dificultad para poder interactuar con los niños y transmitirles, por decir algo, la adecuada expresión de las palabras, la adecuada transmisión de las ideas a través del habla. Es muy frecuente que los niños que se educan en escuelas y colegios tengan problemas de dicción, por ejemplo, o problemas para la comunicación oral, no porque sean incapaces de comunicarse, sino porque han aprendido el idioma y, déjenme decirlo así, los vicios del habla de los otros niños. Mientras que un niño que está educado en casa, que recibe la formación o que recibe la influencia lingüística de sus papás, que en principio tienen que hablar un idioma completo y maduro y bien pronunciado, desde que el niño está chiquito, expuesto a esa influencia, pues va a tener una mejor forma de hablar. Entonces ahí tendríamos otra ventaja. La primera ventaja es que empezamos muy temprano en la educación formal, que el niño puede formarse por sí mismo en el momento en que ya aprende a leer y a escribir, que no tenemos influencias que desde nuestra perspectiva como familia pueden ser negativas para la visión que nosotros tenemos de la formación de nuestro hijo, la capacidad para aprender el idioma que uno esté hablando, pongamos que ella hablara francés y yo hablara inglés, el niño con seguridad va a aprender los dos idiomas de manera natural y muy fácil, básicamente porque está en relación con dos personas que hablan los dos idiomas, ¿sí? Y evidentemente si estamos hablando de solamente de una familia que tiene solamente un idioma, como es la gran mayoría de las personas, ese idioma va a aprenderse mucho mejor del papá y de la mamá que de los otros niños que van a tener vicios de dicción por su propia formación y por el hecho de que son niños. Ahora, como venía diciendo previamente, hay un currículo básico, hay una formación básica que el Estado nos obliga a que todos los niños tengan. Eso es lo mínimo que uno tiene que aprender, ¿sí? Por decir algo, yo tengo que aprender a leer y a escribir y de pronto me tendré que leer unos libros durante el transcurso de mi año escolar. Pero siendo yo un estudiante en casa, tengo la opción de leer no solamente eso que me toca y que lo voy a tener que leer porque el Estado me lo exige, sino de leer muchas cosas más que son de mi elección. Y además voy a disponer del tiempo para eso porque eso me lleva al otro comentario. Como la relación profesor-alumno en la educación en casa es prácticamente 1 a 1, si yo tengo 2 o 3 hijos, pues sería 2 a 1, 3 a 1, es una relación profesor-alumno que jamás va uno a encontrar en un colegio. Yo creo que por muy bueno que sea un colegio, a menos que uno esté pagando un tutor particular, en un colegio jamás va a encontrar uno una relación profesor-alumno que sea de un profesor para 2, 3, 4 alumnos, ¿sí? Y mucho menos 1 a 1. Sí, como les digo, tendría que tener un tutor. Entonces, esa relación directa y con una proporción tan buena de profesor-alumno hace que la velocidad de la transmisión del conocimiento sea mucho mayor, que la capacidad para dedicarse
a la explicación del concepto X o Y a cada niño sea mucho más rápida, personalizada y por lo tanto queda mucho más tiempo libre, ¿sí? La otra cosa que también es muy importante es que uno conoce a sus hijos y puede ser que este niño tenga una forma de adquirir el conocimiento, por ejemplo, puede ser muy visual y este otro niño puede ser muy auditivo y yo como papá conozco eso, entonces puedo dirigir mis herramientas pedagógicas a cada niño según sus necesidades. Jamás vamos a encontrar eso en un colegio convencional con estudiantes, con 30, 40 estudiantes y un solo profesor. Y entonces volviendo a lo del tiempo, pues yo no sé, a mí personalmente sí me parece que es una ventaja inmensa que yo pueda decir, digamos, es Semana Santa, yo no voy a salir en Semana Santa todo está lleno, las carreteras, los hoteles, los restaurantes, absolutamente todo, y todo está caro. Y resulta que yo escojo salir después de Semana Santa, o después de la semana de receso, o antes de la semana de receso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dispongo de mi tiempo, porque el tiempo del niño no depende del tiempo de un colegio, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra ventaja. El hecho de que yo pueda, por ejemplo, decir, como tenemos tiempo libre, aprovechemos los museos, ¿sí? El niño estudia de 7 a 3 de la tarde, de 7 a 2, no sé. Ya salir a esa hora a un museo queda muy difícil, pero como yo tengo tiempo libre, yo digo, mañana no hacemos clase, mañana nos vamos a un museo, nos vamos a una fábrica, vamos a conocer tal o cual parte del país, de la ciudad, lo que sea. Porque en estas circunstancias, cuando uno se vuelve educador en casa, todo momento es un momento de educación, pero no educación pasiva, como decía en un principio, es de educación activa. Yo tengo, por decir algo, voy a ir a Cartagena a final de año. Entonces nos dedicamos a estudiar, el niño y yo, la historia de Cartagena, la geografía de Cartagena, los hitos geográficos de Cartagena cuando llegamos a Cartagena, el paseo no es solamente de diversión, sino también de confrontación del conocimiento, de llevar la teoría a la práctica. Cosas que no son tan fáciles, no decir que no se puedan hacer, pero no son tan fáciles cuando uno está en un colegio. Hay una cosa que a mí, yo no lo he leído cuando he leído sobre educación en casa, pero a mí personalmente sí me impacta muchísimo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución donde teníamos la disponibilidad de unas camionetas para trasladar personas de un hospital a las casas de los pacientes. Estas personas empezaban a las 7 de la mañana con nosotros y previamente servían para llevar niños a los colegios. Entonces, ¿qué me contaban estos conductores? Que ellos empezaban a dar vueltas por toda la ciudad, en Bogotá en este caso, desde las 4, 4 y media de la mañana. El niño entra a las 7 o 7 y media al colegio, pero ellos tienen que empezar a recoger los niños por toda la ciudad, ¿sí? Y los niños tienen que estar despiertos desde las 4 de la mañana. Entonces, digamos, de buenas el que recojan de último antes de llegar al colegio, que lo recojan media hora, 45 minutos antes, pero el primerito que recogen a las 4, 4 y media está despierto desde esa hora, cuando un niño a esa hora no tendría por qué estar despierto. Entonces, se montan en un carro y los niños, me contaban los conductores, llegaban, les llevaban sus cobijitas y se acostaban a dormir dentro del carro y a poner su cobijita porque tenían que transportarlos hasta el colegio. Y la vuelta, pues otra vez lo mismo. Y en relación con eso tuve la oportunidad de conocer el caso de un compañero que me contaba que su hija de 7 años un día se enojó con la mamá y se expresó como si fuera una verdulera, como si fuera un conductor de camión de la peor manera, insultando a su mamá. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta niña de 7 años con esas expresiones que aquí no ha conocido? Pues la única opción es en el colegio. Entonces empezaron a investigar y resulta que cuando los montaban en el bus de transporte desde el colegio a su casa, pues no habría ninguna distinción de edades. Entonces estaba la niña de 7 años con el adolescente de 16 o 17 años y ellos estaban ahí expresándose en la manera en que se expresan hoy en día los muchachos y la niña como una esponja absorbiendo todo eso, ¿sí? Ahí está lo que yo decía previamente con respecto a qué tipo de influencias permite uno que un niño tenga en su casa, perdón, en el colegio,
mientras se está educando. Uno no sabe a quién se está exponiendo el niño. Y no es que quiera sembrar una nota como de temor, de conspiranoia en la mente de las personas, pero yo sí creo que eso es importante tenerlo presente. La otra cosa es el costo. Yo no voy a decir que es gratis, porque no es gratis. La formación en la casa va a tener un valor, pero jamás va uno a pagar lo que paga en un colegio, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la relación de calidad-precio. El costo de un colegio hoy en día, de un colegio, una escuela, inclusive de un jardín infantil, de un kinder, es realmente exagerado. O sea, estamos hablando de que un niño en un colegio promedio puede estar pagando perfectamente 1.000.000 de pesos mensual de matrícula, sin contar transporte, sin contar almuerzo. Y aquí, en este caso, dependiendo de la opción que uno escoja, pues va a tener unos costos, pero no son de esa calidad, no son de esa magnitud. Son unos costos, los costos de los colegios pueden ser prohibitivos. Yo he conocido personas que básicamente trabajan la esposa y el esposo, y uno de los sueldos de las personas que componen el hogar, uno de los sueldos es solamente para la formación de los niños. Y bueno, pues me parece loable y muy bueno que uno tenga la disponibilidad de recursos para eso, pero yo creo que eso se puede lograr sin hacer una inversión tan onerosa, tan difícil. Y tengo yo la impresión de que inclusive si se ahorra costos en la formación del niño, se pueden invertir en otras cosas, como por ejemplo viajes o libros, ¿sí? En experiencias, que es lo que realmente forma a las personas. El sistema que nosotros empleamos es ACE. Es un sistema norteamericano, está en inglés, el niño tiene que saber inglés, y es un sistema que está tan bien diseñado que, como yo decía hace un rato, el niño prácticamente aprende solo. Evidentemente necesita guía y orientación, pero muchas cosas no requieren que uno sea un experto en nada, porque todo está realmente muy bien diseñado, de tal manera que el niño de manera autodidacta logre su formación. A veces le preguntan a uno, o la gente piensa que de pronto para uno ser profesor en casa, para ser homeschooler, necesita tener una formación académica específica o tener una formación universitaria o algo así, y realmente no es verdad. Digamos, cabe la posibilidad de que si yo no sé algo, me puedo sentar con mi hijo y aprendemos los dos juntos. No significa que porque el niño esté aprendiendo, tenga que tener una persona a su lado que sea experta en eso. Evidentemente sería mucho mejor, ¿sí? Nadie va a negar que tener un experto en algo enseñándole a uno es mejor que estar uno mismo aprendiendo de manera autodidacta, pero se puede hacer, ¿sí? No tiene uno que tener un PhD para ser profesor en casa. Se puede hacer con una formación académica normal, como la que todos tenemos. Lo del inglés sí creo yo que es una necesidad, pero por ejemplo, en el caso de mi hijo, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que él aprenda el idioma, pero lo que yo he visto es que el crecimiento que él ha tenido con este sistema de ACE es muchísimo, porque él ya tenía sus bases y todo eso, pero los mismos librillos con los que estudia lo han ido formando y le hacen mucho énfasis en cosas que los norteamericanos, que la educación norteamericana enfatiza mucho, que son la deletrear y aprender nuevas palabras. Y todo eso se hace de manera muy natural, de manera reiterativa, a través de todo el proceso de lectura de cada librillo que constituye el currículo de ACE. Y el costo, pues, yo no voy a decir que es regalado, pero no es tan exagerado como puede ser el de un colegio. O sea, como decía yo, un colegio perfectamente puede estar costando 10, 12 millones de pesos en un año por niño, mientras que en este caso nosotros pagamos 400 o 500 dólares por el año, que es una fracción de eso, ¿sí? Con todas las otras ventajas, el dinero ahorrado,
sirve para otras cosas, para viajes, para las salidas, para muchas otras cosas, para libros, etc. Bueno, ahora, digamos que esa es la visión del homeschool más organizada. Hay hay como un espectro de visiones con respecto al homeschool. Este es el que nosotros escogimos, un espectro en el que básicamente trasladamos el colegio a la casa. No todo el mundo está de acuerdo con que eso sea así. Hay muchas personas que tienen una visión mucho más liberal de la educación y escogen sistemas en los que el niño no se educa siguiendo un currículo específico, sino de acuerdo a las necesidades del día a día. Por decir algo, mañana llueve, entonces aprendemos la EYE y hablamos del ciclo del agua, ¿sí? Y así por el estilo. Son opciones. A nosotros nos gusta más disciplinado y lo que escogimos fue ese, pero se pueden escoger otros. Y en este caso, yo creería, no puedo hablar de eso porque nunca lo he usado y no conozco personas que lo hayan hecho, pero me imagino yo que en ese caso sería inclusive mucho más liberal en términos de costos, mucho más fácil de manejar. Pero también me parece a mí que es más difícil. Quisiera resaltar finalmente que una ventaja inmensa que yo le veo a este sistema es que como el niño es autodidacta y el niño tiene que controlarse a sí mismo tiempos y su organización y su dedicación y todo, el niño adquiere una disciplina impresionante. El niño, mientras está pequeñito, va formando unos hábitos de estudio y de trabajo que estoy seguro yo van a perdurar hasta el final de sus días. Entonces, la formación muy holística, tanto académicamente como persona. Amada familia, cordial saludo, qué rico estar aquí compartiendo con ustedes este milagro que ha hecho Dios en nuestras vidas que queremos compartirles a cada uno. Me goza estar acá para ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que es el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestra casa, de nuestra familia. Voy a leer, porque para mí es más fácil el poder contarles siendo dirigida por lo que ya escribí, guiada por el Espíritu Santo, como familia, con mi esposo, con mi hijo y pues con esta servidora. El Señor ha venido hablando a su pueblo porque Él es fiel. Bueno, y como veníamos entonces hablando, el Señor nos dice en su palabra que debemos como padres dejar un legado de vida a nuestras generaciones. Y debemos empezar con nuestros hijos y como nos dice la palabra en Deuteronomio 6 del 4 al 7 y el Salmo 78. Pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible obedecer a Dios? ¿Es posible hacer su perfecta y buena voluntad? Claro que sí es posible. Él es quien nos guía. Él es el quien dirige en esa comunión diaria que tenemos con el Señor y nos pide varias cosas. Negarnos a nosotros mismos, morir cada día y seguirlo. Debe haber muerte, necesariamente. Y solo con los ojos puestos en el Señor Jesucristo podemos hacerlo. El siervo, nuestro pastor, nos decía en la predicación del sábado 1 de julio del 2023, ningún esfuerzo de nosotros que no haga el Señor dará vida en nosotros. Y en nuestros hijos, por supuesto. Y lo que necesitamos para seguirlo es sabiduría, que es el mismo Señor Jesucristo. Es el temor de Jehová. Para nosotros, como Iglesia Hogar, Él ha provisto una herramienta educativa y es la que queremos contarles, que hemos recibido por gracia, por su amor, por su misericordia, para nuestra Iglesia Hogar, para nosotros, como sus hijos. Vamos a contarles prontamente en qué consiste todo eso, pero creemos que es necesario contarles primero por qué es importante educar en casa.
El Señor nos ha dado a nuestros hijos y somos responsables. Somos responsables delante de Él de lo que se nos ha dado, de este precioso regalo que nos ha dado el Señor. Somos vasijas en sus manos y en obediencia enseñamos a nuestros hijos, para que sean hombres y mujeres entendidos en el conocimiento de Dios, para que en la comunión con Dios ellos sean dependientes de Él, para que sean sal y luz de la tierra, para que por medio del conocimiento del Señor Jesucristo ellos sean instruidos para vivir en esta tierra. Recibimos otra predicación que para mí han marcado este momento en el que estamos aquí. Por eso hago referencia a ellas, porque fueron esa luz que necesitaba de parte del Señor para poderles contar todo esto. La predicación del domingo 2 de julio del 2023, el Señor nos decía en Isaías 28, del 22 al 26, el mensaje de estar atentos y oír la voz del Señor. Es el Señor el que habla a su pueblo para arar, pero con sabiduría, porque su Dios, nuestro Dios, es el que instruye y le enseña lo recto a su pueblo, al pueblo que Él ama y que Él quiere instruir. El Señor es quien nos da la sabiduría. Y el que persevere en la relación con Dios puede llegar a relacionarse consigo mismo, con su prójimo y con Dios. El Señor nos ha provisto de hijos y somos responsables de nuestros hijos ante los ojos de Dios. Él quiere que los gobernemos bien, que seamos mayordomos, que le obedezcamos en la responsabilidad que Él nos ha dado, y es nuestra responsabilidad, es de cada uno de nosotros como papás y de nadie más. No se los entreguemos a Satanás ni al mundo, porque eso sería desobedecer a Dios y a sus mandatos. El Señor nos ha dado el mandato en las Escrituras, y formar a nuestros hijos en la verdad es ese mandato. La palabra es clara, pero me parece tan bello como el Señor nos conduce, porque el Señor no nos abandonó nos dijo enséñenles y ya, no. El Señor en su fidelidad, el Señor Jesucristo nos enseñó cómo hacerlo. Y Filipenses 2, del 5 al 11, es tan bello, nos dice, es hasta la muerte. El Señor Jesucristo obedeció al Padre hasta la muerte. Y es de esa forma que nosotros, como padres, lo hacemos. Cada día, caminando con Él, agarrados hasta la muerte, muriendo cada día, renunciando a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras necesidades, por amor a Cristo. Escojamos creer en el Señor y en su palabra. Si hacemos lo que Dios dice, marcará el destino de nuestros hijos y nuestro destino también, y el de las próximas generaciones. Llevemos a nuestros hijos a conocer a Dios y a renovar cada día su entendimiento. Esto es un caminar, es diario. Y para obedecer al Padre Celestial debemos andar en el Espíritu y tener el carácter del Señor Jesucristo. Para obedecer cada uno de sus mandatos, el mandato de educar a nuestros hijos, necesitamos un corazón de siervos, fieles, mansos, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó en su palabra. Y enseñar este carácter a nuestros hijos. Les queremos contar sobre el programa que el Señor nos ha regalado a nosotros. Es un currículo educativo. Es importante y quiero decirles y que quede claro que no representamos a ninguna institución, no estamos hablando en el nombre de nadie y no somos patrocinados por nadie. Estamos aquí por amor al Señor Jesucristo
y a nuestros hermanos en Cristo. Solo somos una familia que queremos contarles algo que hemos vivido, algo que hemos conocido y no queremos callar. Además, los siervos, nuestros pastores, quieren que todos ustedes lo conozcan este programa, para que cada familia tenga una perspectiva más amplia de la educación en el hogar y las opciones que hay en este momento. Este programa o currículo se llama ACE. Son unas siglas: A, C, C de casa, y E de elefante. Este programa, este currículo parte de varios principios. Haz todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Ese es un título que deberíamos tener en la frente, ¿no? Entre nuestros ojitos. Hacer todo para la gloria de Dios. Y como segundo, la educación es vida. Lo que yo le estoy proporcionando a mi hijo es vida. Y esta vida se va a transmitir de generación en generación. La educación de un niño incluye dos cosas. Uno, el conocimiento de Dios. Y dos, la preparación para utilizar sabiamente el conocimiento para poder servir a otros. La tarea de la educación cristiana es guiar a un niño para la vida desde la perspectiva de Dios y dejarse guiar por Él en una comunión con Dios. Ese es el propósito que yo tengo para mi hijo, que nosotros como familia e iglesia hogar tenemos para nuestro hijo. El propósito de la educación cristiana es Cristo y su palabra. 1 Corintios 3:11 nos lo dice claramente. Una escuela es lo que es de acuerdo a la filosofía que esa escuela maneje. Y cada uno como padre tiene la potestad de escoger la filosofía que cada uno quiere para su hijo. Que cada uno quiere que su hijo tenga en su corazón, en su mente y en todo su ser. Hay dos opciones de escuela, de filosofía. Uno es la educación humanista y otra es la educación cristiana. La educación humanista tiene como centro el hombre y no hay Dios ahí, no cabe Dios porque el centro es el hombre. Y otra es la educación cristiana, donde está como centro Dios. Así que yo como papá determino cuál es la educación que quiero para mi hijo. Teniendo en cuenta que Dios en la educación cristiana nos tiene en cuenta varios parámetros bien claros que nos deja esta educación. Uno es que Dios existe, que Dios habla, que Dios se revela en la palabra de Dios, que Dios creó el universo y que también Dios creó el hombre. Y al crearnos a nosotros como hombres, pues nos da la potestad de educar a nuestros hijos. Y la educación cristiana va más allá de la transferencia de conocimiento o de asimilación de habilidades académicas que preparan al niño para entrar a la universidad. La educación cristiana imparte sabiduría piadosa, dirigiendo al estudiante hacia el carácter y la acción piadosa. Edifica en el corazón del niño una pasión en su vida para aprender y crecer espiritualmente. Y cada uno como padre debemos decidir qué es lo que queremos para nuestros hijos. Y también tenemos que tomar la decisión de obedecer o de no obedecer. Y aquí hay una frase que la sierva decía en la predicación, es: atrévete a ser santo y a dejar un legado piadoso. Este currículo del que estamos contándoles está estructurado en 3 dimensiones en el proceso de aprendizaje. Uno es el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Son estos 3 ejes centrales en los que actúa o está encaminado este currículo, siendo la Biblia el centro de este currículo. Todo gira alrededor de la Biblia.
matemáticas, ciencias sociales, inglés, world building, que son las 5 materias básicas que maneja este currículo. Este currículo es de Estados Unidos y se puede aplicar en todo el planeta, en cualquier país donde un papá determinado en una educación cristiana determine aplicarla a sus hijos. No hay ningún problema, en este momento está siendo utilizado en más de 130 países. En Perú está la oficina que coordina Latinoamérica, y es en Perú donde reciben la información que nosotros enviamos y donde ellos nos envían la información que nosotros requerimos como papás educadores. Como es un programa basado en los Estados Unidos, entonces los grados van desde primer grado hasta grado 12. A diferencia de Colombia, recordemos que en Colombia manejamos desde grado primero, preescolar incluso, hasta grado 11, o sea que hay diferencia de un año, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta. También podríamos decir acá que yo tengo, la persona que siga este currículo tiene la oportunidad de graduarse en los Estados Unidos, pero la persona que determine graduarse, pues también determina cómo se quiere graduar, ¿sí? Yo tengo 3 opciones de grado, una es el grado normal, otra es el grado con college y el otro es el grado de honor. Y este es uno de los que más nos interesan y ahora les cuento un poquito por qué. Cuando yo opto por este tipo de currículo, como no es un currículo avalado por el Estado colombiano, ¿sí? Entonces recordemos, si es avalado por, yo tengo la opción de graduarme, o sea, yo me voy a graduar en los Estados Unidos, pero no acá en Colombia. Para cumplir con las exigencias del Estado colombiano, yo tengo que entonces realizar un examen, que es el examen del ICFES, a los 18 años cumplidos. Entonces, a los 18 años yo realizo un examen, ¿sí? Que es muy parecido al examen que todos hacemos para poder, al terminar el bachillerato, es muy parecido, no se sale de ese esquema, y de esa forma obtengo el grado. Dado que es un currículo que cumple todos los requisitos en los Estados Unidos, incluyendo el idioma, el niño es apto para solicitar el ingreso a una universidad en los Estados Unidos. En la oficina en Perú, al 8º grado, cuando el niño ya llega a 8º grado, le dan una consejería para que el niño planee su estudio en high school. En la educación americana, bueno, no me gusta esa palabra, la educación de Estados Unidos, entonces tiene un esquema diferente al colombiano. Está la primaria, está la secundaria va de 6º a 9º, y ya de 6º a 8º, y ya de 9º a 12 se llama high school. El niño hasta 8º, todos los niños siguen un currículo igual, no hay diferencia. Pero cuando el niño llega a 9º, ya el niño debe tener un panorama claro sobre el futuro que quiere este niño, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una familia que está guiando al niño, una familia que está instruyendo al niño, entonces una familia que ya se ha reunido con el niño, que el niño más o menos tiene estructurado qué carrera va a seguir. Y a partir de 9º empieza, cada niño a partir de 9º tiene ya un camino diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la carrera que este niño quiera escoger y dependiendo cómo el niño quiere graduarse, si quiere graduarse general como todos los niños, o si es un niño que ha determinado ser excelente y seguir un grado de honor. Pero este grado de honor da muchos plus, muchas opciones a favor para el niño. Entonces, acá les cuento un poquito. Cuando este niño ya llega a 8º,
tiene una asesoría de la oficina en Perú donde, dependiendo de la carrera que el niño tenga, la consejería que nos ofrece Perú es cuando estamos más o menos entre el grado 8º y 9º. Entonces nuestros hijos reciben una consejería individualizada porque cada niño es totalmente diferente. Entonces ahí nos establecen, bueno, qué materias debe ver el niño de acuerdo a su proyección profesional. Es diferente un niño que escoja una carrera de ingeniero, de matemático, de químico. Entonces ellos establecen qué tipo de materias debe ver, se recomienda ver, porque en los Estados Unidos todo es por puntajes, por créditos. Entonces, y también depende del tipo de grado que pues, mi hijo y nosotros como papás y nuestros hijos quieran obtener. Si mi hijo quiere un grado normal, estándar, o si quiere un grado mayor, un grado de honor, este grado de honor obviamente pues dice que mi hijo es excelente, ¿sí? Y por lo tanto le va a sumar más créditos para que mi hijo tenga mayores probabilidades de obtener una beca o varias becas dependiendo de la universidad. Ya más o menos, ya vamos para allá. Entonces, esto es muy interesante, pero es importante que conozcamos todo el sistema en el que se mueve el currículo de los Estados Unidos y las opciones que tienen nuestros hijos de irse a estudiar a los Estados Unidos, una carrera y de ser becados allá en los Estados Unidos. Obviamente si ese es el proyecto de un niño, ¿sí? Porque si no es el proyecto, pues igualmente el currículo ofrece un estándar alto en el país para que el niño pueda ser competitivo también acá en Colombia a nivel de las universidades colombianas. Una cosa que es importante tener en cuenta, el currículo es un currículo pensado para los Estados Unidos. En general, lo que es matemáticas, ciencias sociales, inglés y word building, que es como ortografía, es, digamos que para todos los países es estándar, pero por ejemplo, en el currículo no se ve sociales ni americana, o sea, Suramérica ni colombiana. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que cuando yo reciba, si mi hijo determina ese currículo, pues entonces el niño pueda, entonces, pues yo tengo que como familiar encargarme de que el niño reciba esa información, que sería a nivel de sociales y geografía de Colombia, y otra cosa importante, e historia de Colombia. Otra cosa que no está incluida dentro del currículo es español, pero depende del caso, porque por ejemplo, si mi hijo va a entrar en primaria, sí está incluido español, pero ya en bachillerato no está incluido español, pero por ejemplo, como en nuestro caso, se puede optar para que el niño reciba español. Yo me encargo de conseguirle al niño ese currículo adicional que también es posible. Es importante que tengamos en cuenta que todas las materias son en inglés a partir del bachillerato. Por eso es también importante que tengamos en cuenta que cada niño es diferente. No puedo yo comparar mi hijo al vecino, al otro, inclusive si están en el mismo curso, no son iguales. Porque un niño en el momento, recordemos, y creo que ya lo dije, que todo niño cuando va a ingresar al programa debe presentar un examen. Ese examen lo que le va a decir al programa es mi hijo en qué curso queda. Y si hay algunos, ellos lo dicen lagunas, si hay alguna lagunita, pues mi hijo, entonces ellos me dicen, tu hijo tiene tal laguna, debe repetir este PACE. Bueno, de pronto aquí no he sido muy clara en qué es un PACE. El PACE es la cartilla las cartillas que utiliza el niño en su estudio. A mí me llegan por materia 12 paces, 12 cartillitas por materia.
O sea que si yo tengo matemáticas, ciencias sociales, inglés y word building, mi hijo va a recibir 60 cartillas, ¿sí? Porque son 12 cartillas por materia. Cada cartilla mi hijo debería estudiarlas en un promedio de 3 semanas. ¿Sí? Digamos que una organización estándar para ver cada cartilla de 3 semanas. Cada cartilla está organizada de la siguiente forma. Entonces yo abro mi cartillita y al comienzo encuentro unos objetivos. ¿Qué me va a enseñar esa cartilla? Va introduciendo los temas. Me parece bello cómo le enseñan al niño y después de eso el niño va contestando preguntas que le van ayudando al niño a desarrollar cada tema. Y el niño en esa cartilla tiene dos, para decirlo en lenguaje coloquial, quizzes, ¿sí? En inglés se dice check-ups. Entonces el niño tiene en esa cartilla 2 check-ups, termina todos sus temas, finaliza otro check-up. Después de ese check-up, de ese quiz, que digamos que es el quiz de esos temitas últimos que vio, viene un pre-test que se llama self-test. Ese pre-test, digamos que el niño en ese pre-test va el niño a hacerse como un autocuestionario, donde el niño va a repasar esos temas que vio en esa cartillita y termina con un test. El test ya es la calificación final de esa cartilla. Yo como papá voy registrando cada examen, cada test, la voy registrando en una calificación. A mí me dan una libreta de calificaciones, por decirlo así. Yo voy registrando en esa libreta las calificaciones de cada test. O sea que el niño durante el año presentó 12 exámenes por materia. Yo lo voy registrando y esa información de cada test lo voy guardando porque al final del año tengo que enviar a Perú esos tests. Esos tests junto con la cartilla de calificaciones yo la envío, allá revisan que lo que yo envié evidentemente sí es, que mi hijo sí presentó sus exámenes y arman el currículo, por decirlo así, del siguiente año para mi hijo, de acuerdo a cómo se haya enviado esa información. Entonces, si mi hijo está en 8º de bachillerato, entonces ya con esa información me dicen, evidentemente usted sí envió las cartillas y su hijo va para 9º, ¿sí? A menos de que haya perdido alguna materia, pero pues obviamente ellos evalúan toda esa información para darme la consejería de cómo sigue el próximo año para mi hijo. Es importante, cada 31 de octubre o la primera semana de noviembre yo tengo que enviar esa información porque tengo que tener en cuenta que la información se demora en llegar a Perú y que de Perú acá también me van a enviar el material del siguiente año y todo tiene unos tiempos de envío. Tengo que tener en cuenta eso para que yo en mi organización, teniendo en cuenta que yo quiero que mi hijo empiece el 1 de enero o la primera semana de enero, ya tenga toda la información para organizarla y planearle al niño. Yo soy la persona, nosotros como padres de familia somos los que organizamos la agenda del niño de todo el año. Si yo quiero que mi hijo, yo organizo cada uno de los materias y de la temática que el niño va a presentar el siguiente año. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque yo tengo que organizarle a mi hijo. Digamos que ellos son muy diligentes en mandarme la información, pero yo como papá soy el que determino el caminar del niño en todo el año. Y ahí es muy importante la diligencia que yo le ponga. Me encanta el programa porque motiva mucho al niño. Ellos tienen una filosofía en que el niño hay que motivarlo, pero también al niño hay unos deméritos. ¿Sí? El niño también, por cada cosa que el niño no cumpla o que no cumpla dentro del esquema organizativo, porque llevan mucho al niño a la disciplina, el niño también tiene unos deméritos y por lo tanto pues hay unos castigos, por decirlo así,
¿sí? Pero también me encanta porque cada día se renuevan esos castigos, como la misericordia de Dios, que es cada día, son nuevas cada día, cada mañana son nuevas. Todo esto lo comprende uno, no se afanen, no se afanen. Pareciera mucha información, pero es en el camino que uno va entendiendo cómo funciona el sistema. Cuando uno toma el manual, que son más o menos 40 hojas, lo lee y lo aplica, es muy fácil. Es muy fácil y ya pues obviamente el camino, el resto de años es solamente aplicar lo que ya uno viene conociendo, y es muy importante la honestidad, porque yo soy como papá el que califica al niño. Yo soy como papá y pues obviamente ellos mandan las respuestas, ¿no? Entonces yo no tengo que sumar, sino ahí está todo, las respuestas están dadas. Yo tomo el quiz del niño y simplemente lo comparo con el folleto de respuestas que me envían, la cotejo y le doy la calificación al niño. Eso realmente no es difícil de aplicar. Pareciera al comienzo, como es tanta información, pero además otra cosa que ellos tienen que me parece muy buena es que ellos te capacitan, más o menos hay una capacitación al año. La directora de Perú fue muy abierta a la posibilidad de la última semana de enero venir a Colombia, porque hay que tener eso en cuenta. Hay que pagar cada capacitación, que es más o menos una al año, se paga, ¿sí? Porque pues obviamente a ella le cuesta al venir, pagar hotel, comida, eso cuesta, ¿cierto? Pero yo me asusté al comienzo, pensé que nosotros tenemos que pagar toda la capacitación. No, eso se divide entre todas las familias. Y pues como normalmente son grupos grandes, entonces se divide entre todos la carga. O sea que es muy, muy fácil, no es difícil. Y ella es una persona que le enseña a uno mucho cómo aprovechar cada ventaja que tiene el sistema, el currículo y el programa en general. ¿Qué más queremos contarles? Las materias son matemáticas, ciencias sociales, inglés y word building. Word building es como construyendo palabras, pero realmente es como ortografía, como lo que uno conoce como ortografía. Es donde le dan al niño vocabulario. Entonces, por ejemplo, al niño le dan 30 palabras, 20 palabras en cada pace, ¿sí? O sea que el niño, si supongamos que sean 30 palabras en el año, son más o menos 360 palabras que el niño va a tener que aprender en el año, que va construyendo su idioma, o sea, el idioma inglés, ¿sí? Y me parece muy importante porque estos dos cartillas, esas dos materias se complementan. Inglés es básicamente la gramática del inglés, ¿sí? Y el word building ya es básicamente vocabulario. Cómo se escriben, ponen al niño a escribir, si ahí le ingresan, si le dan una palabra, el niño tiene que escribirlas 3 veces, el niño tiene que buscarla en el diccionario, el niño tiene que crear oraciones con esa palabra, y al final el examen de esa materia es que el papá le dicta las palabras y el niño tiene que oír y escribir. No se preocupen. Yo no tengo que ser experto en inglés, y eso es una de las cosas que a veces pero yo tengo que saber inglés perfectamente. No, pues si usted va a ingresar a su hijo a un curso de inglés, así está usted con el niño, eso es fácil, ¿cierto? No es tan complicado. Tampoco a veces uno quiere que el niño escuche perfectamente. Una opción es ponga el diccionario en Google, ponga el diccionario, ponga que el celular pronuncie cómo se dice la palabra, ponga que el niño la escuche y que el niño al escucharla la escriba. Que quiero plantearles, es fácil, no es algo que sea imposible, y para nosotros los hijos de Dios todo es posible, solamente se necesita acá
un requisito o dos requisitos. Uno es el que el Señor quiera esto para nuestras vidas y querer, tener la determinación de hacerlo. Bueno, ¿cuánto cuesta todo esto? Un currículo de estos uno se imagina que son muy costosos, que pareciera que bueno, esto no es posible para mí, pero sí es posible. Entonces vamos a contarles más o menos lo que nosotros tenemos de conocimiento, lo que nosotros les estamos diciendo acá es un panorama general, ¿sí? Y la idea es poderlos guiar un poquito como para que tengan lo que decíamos al comienzo, la perspectiva más amplia de que hay otras opciones y que orando y clamándole al Señor, el Señor nos puede decir, sí, definitivamente esta es la opción que quiero para ti y para tu iglesia hogar y para tu familia. Los costos, bueno, eso depende, como todo lo que les hemos hablado de que el programa es variable, ¿sí? Para cada niño, para cada edad, para cada familia, también acá los costos son variables y empiezan a aumentarse a medida desde la primaria hasta la secundaria. Más o menos oscila entre 600 y $1,000 máximo. Y me tomé un poquito en hacer los cálculos a hoy, 4 de julio del 2023, el dólar está hoy en Colombia a 4.166 pesos. O sea que si yo estoy hablando de un niño que va a entrar en primaria, probablemente ingrese pagando más o menos 2,5 millones en todo el año. Ojo con esto, que eso es importante, es todo el año. Yo voy a pagar por la educación de mi hijo 2,5 millones en el año, ¿sí? Hasta, eso estoy hablando de lo más bajito, que es entre más chiquito el niño ingrese, pues es menos el valor. Pero cuando mi hijo ya ingresara al bachillerato, aumentan los costos. ¿Por qué? Porque las materias extras también aumentan, ¿sí? Entonces, más o menos en un niño de bachillerato que entre a 10, 11, podría estar pagando alrededor de 4,100,000 en high school, ¿sí? En 10º, 11, 12. También me tomé el atrevimiento de partirlo en 12 meses para que verlo más fácil, ¿sí? Un niño de primaria más o menos va a pagar 200,000 pesos mensuales. Y un niño de high school pagaría más o menos 350,000 pesos mensuales, si lo partimos en 12 meses, ¿sí? Estoy haciendo los cálculos de 12 meses. Igual varía qué costos paga uno. Yo pago primero el examen. Primero, tan pronto yo llamo a la oficina en Perú, me comunico, lo primero que me van a decir es, su niño tiene que presentar el examen, para que Perú sepa, la organización sepa en qué nivel va mi hijo. Listo. Eso vale un dinero, ¿sí? Después entonces le dicen, listo, su niño ya presentó el examen, ahora usted quiere matricular su hijo, listo. Entonces, si usted va a matricular su hijo, entonces tiene que pagar como matrícula esto. Listo, segundo paso. Tercer paso, entonces usted tiene que hacer el pedido de los PACES, ¿sí? Entonces, si su hijo va a ingresar, ya sabemos, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque eso no es que ya me matriculé y ya mañana empieza, no, tengo que tener en cuenta que todo esto viene desde Perú, ¿sí? Entonces, mi hijo no va a empezar inmediatamente, por eso me parece tan bello el Señor en su misericordia y su amor de una vez. Si mi hijo va a empezar el 1 de enero, entonces yo todo esto lo calculo para que de una vez mi niño vaya presentando los exámenes, vaya sabiendo, lo voy metiendo en el curso de inglés intensivo, ¿sí? Todo se puede ir haciendo paulatinamente. Cuando yo ya pague los PACES, o sea, sus currículos, los folletos que me van a llegar, entonces hago el pedido en Perú y eso se demora un tiempo para que me llegue, eso depende de la empresa transportadora, ¿sí? Entonces, para que me llegue acá a mi casa y yo ya pueda, entonces, ya cuando me llegue la información, yo entonces pueda hacer la programación que va a seguir mi hijo en el próximo año, ¿sí?
Entonces, todo eso lo hace el papá, ¿sí? El papá tiene la responsabilidad de organizarle al niño el currículo, ¿sí? Ellos me mandan la información, entonces mi hijo puede acabar el currículo. Si yo como papá y mi hijo es muy juicioso, muy determinado, muy organizado y hace las cosas muy rápido, mi hijo puede acabar un currículo de 1 año en 6 meses, como que también podría acabar el currículo de 1 año en 1 año y medio. Entonces, eso depende de familia en familia, de niño en niño. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Igual nosotros como familia estamos receptivos a poderlos ayudar. Si alguien necesita alguna colaboración, nosotros estamos como familia dispuestos a colaborarles en lo que cada uno necesite, darle los teléfonos de las personas que organizan todo en Perú. Estamos con mucho gusto para servirles como iglesia hogar, como familia.